Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Hoy vamos a responder una pregunta, y es la que aparece en el versículo número 10. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que entró allí a Jerusalén montado sobre la cría de una asna, sobre un pollino? ¿Quién es este? Y resolviendo esa pregunta, pues nuestra vida de fe se va a ver fortalecida. Yo le invito a que oremos en esta mañana y pidámosle a nuestro Señor que Él abra nuestro entendimiento y que podamos comprender quién es Él, porque por eso usted vino. Además de la persona que lo invitó, que lo trajo, que ha estado pendiente de usted, hay alguien con el cual usted y yo debemos encontrarnos en esta mañana, y su nombre es Jesús. ¿Quién es Él? Respondiendo a esto, pues nuestra vida de fe va a ser bendecida enormemente. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, porque de todos los lugares hoy hemos decidido estar en tu casa, Señor. Hemos decidido estar junto a ti, reunirnos para invocar tu nombre y para recibir de lo alto tu bendición, Señor. Hoy deseamos conocerte más y más, porque en eso consiste la vida de fe. No tanto en lo que hagamos, sino lo que tú has hecho. Y que nosotros estemos reunidos contigo, aprendiendo, teniendo el conocimiento eterno, el conocimiento de la verdad. En esta mañana, Señor, toma nuestras vidas y nuestros corazones. Que tu palabra corra como esos ríos de agua de vida. Que tu palabra brote, Señor, y en esto consiste el evangelio, en conocer quién eres tú, y cada día te conocemos más, Señor. Padre, ayúdanos y dame la sabiduría, la habilidad, Señor, en mis labios, para que la palabra sea expresada de tal manera, Señor, que cada hombre y mujer se acerque a ti, que cada joven se encuentre contigo, Señor. Dame la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Toma mi vida y úsame conforme a tu misericordia, porque el único que recibe y merece toda la gloria, toda, completamente toda, eres tú, Jesús. Gracias te damos en esta mañana. Glorifica tu nombre, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. En el capítulo 20 de Mateo encontramos que hay un hombre con una viña y sale a llamar obreros para su viña. Y en diferentes horarios está llamando obreros. En diferentes épocas de la vida está llamando obreros para que cuiden y cuiden del fruto que se está produciendo allí en la viña. Y luego vemos cómo el Señor Jesús le enseña a sus discípulos acerca de quién es el mayor. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el que recibe honra, el que recibe gloria? Y luego encontramos que hay dos jóvenes junto a su mamá, que son Santiago y Juan, o Juan y Jacobo,
y le dicen, queremos sentarnos a la derecha y a la izquierda. Queremos que cuando tú vengas en el reino estar allí sentados en esas dos posiciones de honor, de alta estima. Queremos tener esa autoridad, ese privilegio. Y entonces Jesús les dice, bueno, ustedes quieren tener eso, pues sirvan. Si ustedes quieren tener ese lugar, deben servir. El mayor, el que quiera ser el mayor entre ustedes, debe servir. Y luego encontramos que Jesús va caminando y hay dos ciegos sentados junto al camino. Y allí comienzan a gritar, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Y en ese clamor, en ese ruego, en ese deseo, están allí, ellos están proclamando una promesa que el Señor había dado. Y en la predicación pasada me faltó hacer énfasis en que ese rey que iba a cuidar, ese rey que permanece para siempre es Jesús, el Hijo de Dios. Y que Él va a cuidar de nosotros. Jesús, como el rey prometido por Dios, es el que trae la mayor bendición que nosotros tenemos de parte del Padre. Allí, cuando leímos, esa promesa está en la primera carta, en la segunda carta que Samuel escribe. Y allí dice que se levantará de tu descendencia, le dice Dios a David, un rey cuyo reinado no tendrá fin, un rey que reinará para siempre con justicia. ¿Usted anhela un rey justo? ¿Anhela un gobierno bueno? Pues déjese gobernar por Jesús. Déjese gobernar por el Señor. ¿Por qué? Porque David era el rey y dice que David era un rey conforme al corazón de Dios. Y David como padre cuidaba de sus hijos. Y les daba la provisión, les daba el techo, les daba el vestido, les daba todo lo que necesitaban en la tierra. David como rey cuidaba de su pueblo y él peleó muchas batallas trayendo libertad, haciendo que los enemigos fueran derrotados, porque Dios lo ayudaba. Y entonces, en todas estas batallas David cuidó de su nación. Pero hay un rey superior a David y es nuestro Señor Jesús. Apocalipsis nos va a decir y nos va a enseñar que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Si hay alguien que tiene autoridad, si hay alguien que tiene poder, si hay alguien que tiene dominio, por encima de todos esos que están en la tierra, hay alguien que gobierna sobre todos. Por encima incluso de Satanás, el príncipe y de este siglo, hay uno que es superior y es Jesús. Él es el Rey de Reyes. Él es el que está más alto y su gobierno no tiene fin. Y si David cuidaba a sus hijos, como padre cuidaba a sus hijos, Jesús cuida también de los que le pertenecen. Dice en Juan 17 que Jesús dijo, y ninguno de estos que me diste se perdió. Ninguno y nadie, lo que el Padre me da vendrá a mí, yo no lo rechazaré, no lo echaré fuera. Y nadie podrá arrebatarlo de mi mano. Si Jesús es su Señor, si Jesús es su Rey, Él lo cuidará bien, perfectamente. Mientras que recogíamos el diezmo y la ofrenda, venía algo a mi mente, a mi pensamiento, y es acerca de, usted se preocupa si le va a faltar el pan, si le va a faltar el vestido, si le va a faltar el descanso, si no va a tener un lugar donde dormir. Esa es su mayor preocupación. Piensa que Dios lo va a abandonar. Esta semana estaba reflexionando acerca de esto y venía a mi pensamiento, pues eso Jesús ya lo respondió. Jesús dijo, miren las aves, miren los campos, a ellos no les falta el alimento. El Señor provee, el Señor da, el Señor entrega. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra preocupación? ¿Que nos quedemos sin sustento o que nos falte su presencia? Que nos falte su palabra, que nos falten los momentos de intimidad con Él. De eso sí debemos preocuparnos, de que teniéndolo todo, nos alejemos de Él porque ya no tenemos una necesidad física para buscarlo, sino que teniéndolo todo, pues que nosotros con más razón y con mayor alegría lo busquemos con todo nuestro ser. Esa debe ser nuestra preocupación, el estar atentos, despiertos, es que nuestra relación con Dios no disminuya, sino como dijo
Juan el Bautista, es necesario que Cristo crezca, que usted y yo crezcamos. Iglesia, es necesario que usted y yo conozcamos cada día más y más al Señor, y que de nosotros se conozca menos. Que nuestra relación con Dios sea verdadera, sea una relación eterna, una relación buena, una relación donde hablemos todos los días. En el video que nos mostraban hace un momento acerca de las familias, ¿recuerdan lo que dijeron los padres? Porque no sabían, y los hijos, porque no sabían a dónde se habían ido sus padres de luna de miel, o dónde se habían conocido, o qué era lo que más les gustaba, cómo se llamaba el mejor amigo, la mejor amiga de su hijo o de su hija. ¿Saben por qué era? ¿Saben por qué? ¿Saben ellos qué reconocieron? Que están tan ocupados en las redes, están tan ocupados viendo lo que publican otras personas, que no prestaban atención a las señales que están dentro de su casa. No prestaban atención a las palabras, a los gestos que están dentro de su casa. Y a veces nos pasa lo mismo en nuestra relación con Dios. Estamos tan ocupados de hacer tantas cosas que nos olvidamos de hablar con Dios y de pasar tiempo con Dios. Y entonces cuando nos preguntan quién es Dios, pues no sabemos quién es Dios. Y cuando nos preguntan si podemos acudir a Dios, pues no lo sabemos. Y una manera, estos dos ciegos que dejaron de ser ciegos luego de orar y clamar al Hijo de David, al Rey prometido por Dios, nos enseñan algo. Y si usted y yo queremos como iglesia avanzar en la oración, ¿sabe cómo oramos mejor? Conociendo la palabra. Ahora, ¿cuánta de esta palabra en la Biblia se encuentra en los pensamientos de Dios? ¿Cuántos de estos pensamientos están guardados en su corazón? En el Salmo 119 dice, dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuántos de estos pensamientos hay en su vida? ¿Cuántos de los pensamientos de Dios hay en su vida? ¿Cuánto? ¿Y cómo hacemos para que los pensamientos de Dios estén dentro de nosotros? Pues leyendo la palabra y hablando con Dios, viviendo de acuerdo a la palabra que el Señor nos ha dado. Cuando usted vive de acuerdo a la palabra, pues oración no será una vana repetición, sino que será una oración llena de los pensamientos de Dios. Y dice en la primera carta del apóstol Juan, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, no a mi voluntad, sino a su voluntad, vamos a ser oídos, vamos a ser escuchados. ¿A cuántos les gusta? ¿Cuántos de aquí han orado? Levante la mano. Todos, ¿cierto? La mayoría. Y si no ha orado hoy, es una invitación para que hable con Dios, tenga ese diálogo. Y dice Mateo capítulo 6, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La oración tiene recompensa. Iglesia, la oración tiene recompensa. Y aquellos que hemos orado y confiado de acuerdo a lo que vemos en la palabra, pues vamos a ver la recompensa que Dios le da a los que lo buscan y oran, a los que hablan con Él. Entonces, si usted quiere orar mejor, ¿qué debe hacer? Si yo quiero orar mejor, ¿qué debo hacer? Con la palabra. Es que es tan diferente, es tan diferente. Cuando Jesús oró, los judíos, ellos saben orar. Y hace 8 días, no sé si les contaron, pero este hombre que nos compartió la palabra, este siervo de Dios, él dice que dentro del pueblo donde está, los hombres se aprendieron oraciones en un idioma diferente al suyo y no lo entienden, pero hacen oraciones y hacen 5 veces al día oraciones, se arrodillan. Ahora, ¿cuántas veces al día usted se arrodilla a orar? Bueno, no se arrodilla o está en comunión con Dios. Y entonces estos hombres son más piadosos que muchos de nosotros, muestran un mayor interés en buscar a Dios, a su Dios. Pero aunque no entiendan lo que digan, lo hacen. Y entonces, él, como habla su idioma, se acerca y ora por ellos.
Y cuando Él ora por ellos, estos hombres lloran, porque pueden entender lo que están diciendo, porque pueden entender la comunicación que este hombre está haciendo con Dios por ellos. Por eso usted y yo debemos estar llenos de Dios y llenos de la palabra, para que nuestra oración no sea como si cada día colocáramos un cassette y Señor, te damos gracias en esta mañana por este día, por los alimentos, por el vestido, ayúdame que no me roben, que no llegue tarde, que no me enoje, que no tenga problemas con X persona, ayúdame Señor, amén, gracias. No, ¿qué debemos hacer nosotros? Una relación verdadera, una relación, una oración genuina. Estos hombres clamaron y lo hicieron públicamente. Estos dos hombres que habían sido ciegos clamaron y lo hicieron públicamente. Por eso cuando nos reunimos, usted puede hacerlo públicamente, orar y clamar al Hijo de David, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí en Mateo capítulo 21, cuando leemos, hay un título. ¿Cuál es ese título, iglesia? La entrada triunfal en Jerusalén. Y ese título nos dice algo, que Jesús triunfó. Jesús está en una carrera, Jesús está en una competencia. Dijo, el que llegue primero, a ese le toca doble ración de maná, ¿sí? O le vamos a dar 2 pescados. El que llegue primero a Jerusalén, el último me va a traicionar, no mentiras. Pero, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo así que Jesús entró y triunfó? ¿A quién le ganó? ¿Por qué le colocaron este título de que Jesús triunfó? Si después unos capítulos más adelante lo van a matar, lo van a traicionar. ¿Cuál es el triunfo de Jesús? ¿Cómo así que Jesús triunfó? Y aquí los que colocaron este título tal vez, no sé, pero a veces en nuestras vidas pensamos que triunfar es por lo que le sucedió aquí a Jesús. Lea conmigo. Dice que Jesús iba a Jerusalén. Antes de llegar a Jerusalén, paró en una aldea que se llama Betfage, y allí al frente había otra aldea, y les dijo a 2 de sus discípulos, vayan, allá van a encontrar un asna y un pollino, tráiganmelos, pídanlos prestados, tráiganmelos. Y entonces dice, versículo: y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Versículo 4, leamos versículo 8. Y la multitud, que era numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y para nosotros, y para este sistema, para el mundo, Él quiere hacernos pensar que triunfar es ser reconocidos, es ser aplaudidos, es tener algo que llame la atención de las personas, y por eso seamos reconocidos, tengamos que las personas hablen de nosotros. Lo aplaudieron y comenzaron a cantar y comenzaron a hablar fuerte, coreaban que Jesús iba entrando. Esa sería la victoria de Jesús. Ahora piense, ¿cuántos seguidores tiene? ¿Por qué lo reconoce? A usted. Y yo pienso en mí. ¿Por qué me reconocen a mí? ¿O qué es lo que yo busco que me vean? ¿Cuál es la percepción o la imagen que yo quiero o deseo que vean de mí y que me sigan a mí? ¿Y será por eso que yo soy exitoso? ¿Qué necesita usted? Su vida es exitosa. ¿Usted es un hombre o una mujer de éxito? ¿Por qué? Porque tiene muchas personas a su alrededor, tiene muchos amigos, tiene posesiones, lo aplauden, habla muy bien, tiene grandes cualidades. ¿Ese es su éxito? ¿O qué es el éxito? ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el triunfo que tuvo Jesús aquí? ¿Sabe por qué Jesús triunfa? ¿Saben por qué? Porque Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Aunque la gente lo aclamaba, aunque la gente lo aplaudía, aunque la gente cortaba ramas de árboles y las colocaba sobre el camino, aunque la gente estaba ahí
¿Sabe cuál era el éxito de Jesús? Que Él vivía para hacer la voluntad de Dios, de su Padre. Él iba rumbo a Jerusalén sabiendo que un día lo iban a matar, que pronto lo iban a matar, pero Él lo hacía como: estoy obedeciendo a mi Padre, estoy dando la vida y estoy haciendo lo que Él me ha dado por hacer. Nuestra vida es exitosa. La vida de fe es exitosa ¿cuándo? Cuando yo le digo: Señor, es que yo quiero esto y quiero esto y quiero esto, y dame esto, Señor, y dame esto. Y oro y ayuno y peleo hasta que Dios responde. O mi vida de fe es exitosa cuando yo hago la voluntad de Dios. Pues lo que nos enseña la palabra del Señor es que nuestra vida de fe es exitosa cuando vivimos de acuerdo a su voluntad. Cuando Él se ve en nosotros, cuando la gente nos escucha hablar y lo escucha hablar a Él. Ahí esa nuestra vida de fe es exitosa, cuando yo hago no lo que quiero, y aunque me duela no hacer lo que yo quiero, aunque me duela hacer lo que Dios quiere, estoy triunfando. Estoy triunfando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios y eso tiene una recompensa eterna. Eso tiene un galardón. En la carta a los Hebreos dice que Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y de gozar de los placeres temporales del pecado y de llevar el vituperio de Cristo, de llevar la vergüenza de ser hebreo, de llevarla, porque ante los egipcios ser hebreo y cuidador de animales, ser pastor era despreciable, pero él prefirió eso por Cristo y por estar al lado de Él. ¿Sabe cuánto dura el éxito o la alabanza para los hombres? ¿Cuánto dura la gloria de los hombres? ¿Sabe cuánto le duró esa gloria? ¿Cuánto duraron esos hombres aplaudiendo, cantándole a Jesús y colocando sus mantos y diciéndole: Jesús, pase por aquí, no se vayan a ensuciar los pies de esos burritos? ¿Saben cuánto? Aproximadamente 1 hora. Y ya, luego dijeron: ¿quién es este? No lo conocemos. Y luego: no, es un falso profeta, y luego lo mataron. ¿Usted quiere buscar la gloria del mundo? ¿Quiere ser exitoso en el mundo y perder la gloria eterna? ¿Sabe qué dijo Jesús? Que de nada vale ganar el mundo y perder el alma. Si usted quiere ser exitoso y reconocido y tener dinero en este mundo, pero su alma se pierde, lo perdió todo. Pero si en este mundo usted es despreciado, dijo Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, ni nos hacemos propaganda a nosotros mismos, sino presentamos a Jesús y a este glorificado. Porque mientras que el mundo le gritaba a Jesús, falso profeta, le gritaba maldito, pecador, lo injuriaban, lo escupían y le meneaban la cabeza, mientras que el pueblo, la ciudad, lo despreciaba y lo tenía como el peor de los hombres. ¿Sabe qué hizo el Padre? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo levantó hasta el lugar más alto, y allá está Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que en ese nombre usted y yo somos reconocidos en el mundo espiritual. Y en el mundo, en este mundo, en esta tierra, a veces somos menospreciados, criticados, señalados, porque tenemos un nombre. Si ese nombre no significara nada, pues nos dejarían pasar. Pero algo que también nos enseña aquí es: su vida es exitosa, está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, o está buscando la gloria que da este mundo. Dice que Jesús envió 2 de sus discípulos, y aquí hay una frase que me impacta mucho, y nosotros hemos aprendido a través de la palabra que Dios es el dueño de todo, del cielo, de la tierra y todo cuanto hay en ella. Pero miren lo que dice aquí el versículo
Versículo 3. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. ¿Se imagina a Jesús necesitando algo? Pues cuando estuvo en el desierto tuvo hambre. Cuando llegó en Juan capítulo 4 a Samaria, tuvo sed. Y aunque le pidió a esta mujer agua, esta mujer no le dio. Pero él sí le dio el agua de vida. No solamente a ella, porque cuando ella recibió el agua de vida, pues se lo dio a todos los allí los de Sicar, allí los que estaban en Samaria. Todos les dio a beber de eso que había recibido de Jesús. Y se quedó 2 días más. Pero aquí Jesús está diciendo algo, dígales, si vayan por eso, esa asna y ese pollino y me lo traen. Y si alguien les dice algo, usted les dice, el Señor lo necesita. Aquí está Jesús, no porque yo lo diga. Jesús, el Hijo de Dios, porque hay otras personas que se llaman Jesús. También están aquí. Pero Jesús, el Hijo de Dios, hoy hace una pregunta. Y yo quiero que usted y yo nos reflexionemos en esto. Jesús necesitaba estos 2 animales para cumplir la profecía. Y para entrar a Jerusalén no como siempre lo había hecho caminando, sino ahora lo iba a hacer en asno, en pollino, para que se cumpliera la escritura. Ahora yo quiero que usted se pregunte, si el Señor Jesús que está aquí y le dice, yo necesito eso que tú tienes, ¿me lo prestas? ¿Me lo entregas? ¿Usted qué le dice? Si el Señor le dice, yo lo necesito, ¿me sirve? Si el Señor le dice, yo necesito de eso que tú tienes en tus manos o tienes en tu casa, ¿me lo das? ¿Me das tu vida? ¿Me das tu corazón? Seríamos capaces de decirle, es que me parece tan bonita esa escena, este punto de ver que este hombre solamente le dijeron, el Señor lo necesita, así tome, es para el Señor. Está su corazón dispuesto, está mi corazón dispuesto para cuando el Señor me diga lo necesito, decirle, sí Señor, aquí estoy. Dice el libro del profeta Isaías, que él un día escuchó una conversación y estaban diciendo, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y entonces Isaías dijo, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Si el Señor le dijera en esta mañana o ya le ha dicho, lo necesito para que vaya a tal lugar, lo necesito para que ore por tal persona, necesito que vaya a visitar una familia o necesito algo suyo, ¿usted lo haría? ¿Usted iría? Este hombre sí lo hizo, o los dueños de estos 2 burritos. Y entonces dice que allí Jesús, cuando llegaron, se sentó, versículo 5, versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía está en Zacarías, el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Allí está esta profecía. Y miren, vamos al libro del profeta Zacarías. Zacarías escribió aproximadamente 500 años antes de que apareciera Jesús. Por eso vamos a entender el júbilo, la alegría que le daba, que la gente sintió al ver a un hombre montado en un pollino entrando a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad santa. Dice versículo 9, Zacarías capítulo 9, versículo 9, alégrate, ¿cuánto? ¿Cómo es alegrarse mucho? Ahorita Rafa dijo, ¿dónde están los hombres? Y por allá hacían como micos. Dijeron, es que ustedes no saben lo que pasa en la reunión de hombres, por eso no lo entienden. Y no les vamos a contar. Bueno.
También Paola dijo, ¿dónde están las mujeres? Hicieron una bulla. ¿Y dónde está la iglesia del Señor? Muy bien. Hay unos que están aquí en cuerpo, hay otros que están en mente, no sé, porque no respondieron. Pero lo importante es que estamos aquí. Y mire lo que le dice, ¿cómo será alegrarse mucho, iglesia? Mire lo que está diciendo, alégrate mucho. Muestre la alegría de una manera que grande. Alégrate mucho, porque hija de Sión, o los que pertenecen al pueblo de Sión, dice, al reino, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Entonces, ¿qué es cuando una persona está alegre? ¿Qué hace? Da voces de júbilo, da voces de alegría, exclama, expresa. O cuando Colombia la semana pasada le ganó a Argentina, ¿usted cómo celebró? Bravo. Sí, usted hizo, uy, qué chévere. ¿Sí? O usted cómo lo expresó, se paró. A mi hijo le gusta harto el fútbol. Cuando él estaba pequeño, yo lo recordé en este partido. Siempre que iba a jugar la selección Colombia, él se paraba y se ponía de pie, y cuando cantaban el himno se colocaba la mano en el pecho y lo cantaba. Y cuando Colombia hizo el gol decía así, uy, y él se emociona mucho, así pareció a Daniel cuando ve un partido. Y entonces, pero mire, si eso es algo pasajero, ¿cuánto le dura esa gloria a Colombia? Hasta el próximo partido, ¿cierto? Hasta el próximo partido. Pero aquí dice, alégrate mucho y da voces de ¿qué? De júbilo. Hoy la predicación lleva por título ¿cómo? Digamos, Hosana. Y ya vamos a ver qué significa Hosana. Dice, da voces de júbilo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos alegrarnos? Porque de nuestros labios la alabanza no debe ser algo mecánico, algo de ay, sino algo que nos cueste, sino algo, dice el fruto de labios, exaltar al Señor, que de nuestra boca se note que le estamos cantando a alguien especial, alguien bueno. Dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Era una promesa, el rey iba a venir. Pero en Mateo estamos viendo que ¿qué pasó? El rey llegó. ¿Cuál es el motivo de alegría, de júbilo? Que el rey está aquí, que el rey está dispuesto, está atento, está cerca, está pasando por aquí. Y no es el rey de este mundo que solamente quiere hurtar, matar y destruir, que quiere acabar con su vida, sino que es el rey de reyes, aquel que pisoteó a Satanás y le quebró el yugo, aquel que venció, aquel que dio la vida por usted y por mí, aquel que me rescató, que cuando me vio muerto en mis delitos y pecados, me dijo, vive. Que cuando yo estaba lleno de sangre, en inmundicia, desnudo, a un lado del camino, Él pasó y me dijo, vive. Se acercó a mí, me levantó, me rescató. Que cuando yo estaba en el pozo de la desesperación, en el hoyo profundo, Él no tuvo ningún reparo en meter su mano y sacarme de allí. Como decía el salmista, en mi angustia invoqué al Señor y Él me escuchó. Ese debe ser nuestro motivo de alegría, de gozo. Miren lo que dice. Dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por eso en Mateo 21, cuando ven a Jesús entrar de esta manera, ¿sabe qué hace el pueblo? Comienza a alabar, comienza a exaltar, dice, llegó el cumplimiento, el rey vino. Y como ellos estaban bajo el imperio romano, estaban los sacerdotes que los dirigían, no venían de la tribu de Leví, eran otros que habían comprado ese sacerdocio y están ahí haciendo cosas que no estaban bien, estaban siendo oprimidos, tenían una situación difícil. Y cuando ven, comienzan a gritar Hosana. ¿Qué significa la palabra Hosana? La palabra Hosana viene de dos palabras, es Yashana. Yasha significa salvar, rescatar, y Na significa rogar. Entonces cuando ellos estaban gritando
Hosana, estaban diciendo que sálvanos, rescátanos. Y lo estaban haciendo, estaban rogando. ¿A quién? ¿A quién le estaban rogando? Al rey enviado por Dios, a Jesús, al Señor. Y por eso le estaban diciendo: Hosana, Hosana, sálvanos, rescátanos, libéranos. ¿Hay algo en nuestras vidas que hoy necesita ser rescatado? ¿Hay algo que usted y yo necesitamos de ser libres? Acompáñeme al segundo libro de Samuel, Primera de Reyes, capítulo 1. Primer libro de los Reyes, capítulo 1. Porque esto que hicieron estas personas, a mí me pareció que me pareció esa celebración como extraña, particular. Yo dije: ¿sería que en la Biblia hay otro lugar donde hicieron esto? Sí, claro, hay 2 veces más. ¿Y saben cuándo hacían? Cuando la gente se quitaba el manto, que era muy importante para ellos, y los colocaban en el suelo. Cuando cortaban las hojas de los árboles y las colocaban cuando el rey era coronado, cuando era proclamado el rey. Y ellos se despojaban y decían: Señor, pasa por encima de esto, de mi traje, pasa por encima mío, tú te mereces lo mejor, Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo: llámeme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Vamos al versículo 32. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón, a mi hijo, lea por favor, ¿qué dice? ¿En mi qué? En mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo. ¿Qué dijo David? Profeta, sacerdote, ¿qué van a hacer? Tomen a mi hijo Salomón, aquí está mi asna, está mi burra, pónganlo ahí, y ustedes van a tocar trompeta y lo van a coronar como rey. Van a hacer fiesta y van a gritar. ¿Cuál era el grito? ¡Viva el rey Salomón! Dice: después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. Ahora acompáñeme al versículo 39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Miren lo tremendo de eso. Por eso es que cuando usted y yo clamamos al Señor, cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo cantamos, pues se debe notar que amamos al Señor, que de verdad nos apasionamos por Él. Dice: después subió todo el pueblo en pos de Él, y cantaba la gente. ¿Con qué? ¿Qué hacía la gente? Cantaba. ¿Qué instrumentos llevaban? Flautas. Y hacían grandes alegrías. Miren lo que le pasaba a la tierra. ¿Qué parecía? Que la tierra se hundía. ¿Con qué?
¿Qué era lo que les daba tanta alegría de que ahora David había escogido a su hijo para reinar? ¿Qué era lo que les decía? Y era tanto, ¿qué era lo que les producía tanta alegría? Pues que este rey los gobernaría bien, que en este rey había sido ungido por Dios, que este rey venía a hacer la voluntad de Dios y a llevar al pueblo a donde Dios quería. Y dice que era tanta la alegría, tanto la emoción, eran tan fuertes sus gritos, era toda la expresión de alegría de este pueblo, que parecía que la tierra se hundía. ¿Se ha cantado de esa forma? Cuando el arca de Dios, David mandó a traer el arca. El arca en el Antiguo Testamento representa la presencia de Dios. Y había sido capturada por la desobediencia del pueblo. Y entonces cuando David la manda a traer, dice que fue tan fuerte el grito y la emoción del pueblo por tener de nuevo la presencia de Dios, que la tierra tembló. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Cuando los habían azotado mucho por anunciar el evangelio, por dar a conocer quién es Jesús y manifestar su poder. Y los habían metido en lo más profundo. Era medianoche. Si yo hubiera estado ahí, yo estaría durmiendo y quejándome del dolor de los azotes. Pero ¿saben qué estaban haciendo Pablo y Silas? ¿Saben qué estaban haciendo? Comenzaron a orar y a clamar y a cantar. De tal manera que ellos no comenzaron a cantar cansado del camino. No comenzaron a cantar pobre de mí, sáname, restáurame. No, ¿saben? Comenzaron a cantar de tal manera que los presos los escuchaban. Los escuchaban, y llegó un momento en que el lugar donde estaba tembló. Las puertas se abrieron y el carcelero se despertó. Y entonces tomó la espada y dijo: me voy a matar porque se escaparon los presos. Y Pablo y Silas le dicen: no lo haga, aquí estamos todos. Y entonces este hombre les dice: ¿qué necesito yo para ser salvo? Y le compartieron a él y a su casa el evangelio, y fueron salvos él y su familia. Y esa noche se bautizaron, y el carcelero les limpió las heridas, los curó, los cuidó. El que antes los estaba custodiando para que no se escaparan, ahora quería lo que ellos tenían. Y miren, ellos lo hicieron allí. ¿Por qué? Porque tenían algo mayor que la circunstancia que está pasando, mayor que el problema, que la enfermedad. Hay alguien más grande que merece nuestra atención, que merece nuestras voces, que merece nuestros gritos, que merece nuestro clamor, y es Jesús, es el Señor. Y dice que allí la tierra tembló, parecía que se hundía. La vida de fe consiste en hacer. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan capítulo 4, le dijo, los discípulos le dijeron: maestro, come, maestro, tome, aquí le trajimos lo que le gusta. Y Jesús dijo: no, yo tengo una comida que vosotros no entendéis. Mi comida es que haga la voluntad del Padre. ¿Qué debemos hacer usted y yo con esta palabra? Pues cada día propóngase esto. Propóngase: hoy voy a cantar al Señor. Hoy voy, que las personas escuchen de mis labios que hay un Dios al cual le canto, porque el mundo grita, el mundo usa, este sistema usa todos los ritmos para adorar ¿a qué? Al Dios, al príncipe de este mundo, y lo hace de frente. Y muchas personas, usted ve a los jóvenes y los ve ahí enredados y los ve cantar, pero en el momento de alabar y exaltar a Dios les da pena. Dice que es aburrido, que no, porque se les olvida a quién le están cantando. Mientras que el mundo le canta a las pasiones, a los deseos, mientras que el mundo le canta al pecado, a la infidelidad, al desamor. ¿Sabe? Usted y yo le cantamos a aquel que vive y permanece para siempre. Que de sus labios se escuche la alabanza al Dios eterno. Que de sus labios se escuche que hay un Dios. Que de sus labios brote alabanza, brote ese clamor. Que cuando estemos reunidos como iglesia y tengamos ese tiempo de cantarle al Señor, de orar,
usted lo haga de tal manera que parezca que se está hundiendo la tierra, que sea tan fuerte la alegría que usted siente que no le dé pena del que está a su lado. Y dice, volvamos otra vez a Mateo capítulo 21. Y dice, versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Versículo 9, y la gente que iba delante, la que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Se acuerdan qué significa Hosana? Sálvame, rescátame, libérame. Y es en forma de ruego, en forma de clamor. Hosana es una expresión, gracias. En el Salmo 118, 1000 años aproximadamente antes de que apareciera Jesús, ya el salmista lo había escrito y había dicho, en mi angustia invoqué al Señor y Él me libró. Diga la casa, vamos al Salmo 118. Salmo 118. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, que para siempre es su misericordia. ¿Quiénes deben decir que para siempre es su misericordia? ¿Nosotros o yo? Yo. ¿Por qué? Porque cuando a veces nos escudamos en nosotros, en todos. Entonces yo espero que el otro lo haga, o que el otro está hablando por mí, porque cuando se presentaron ante Jesús y Jesús le dijo, Pedro le dice, Señor, es que todos, y Jesús le dice, no Señor, hay uno entre ustedes que me va a traicionar. Entonces por eso yo no puedo hablar por todos, yo debo hablar por quién, por mí, yo lo voy a hacer, yo digo mi casa, ¿qué voy a decir? Alabado sea Jesús porque para siempre es su misericordia, porque Él es eterno, Él es bueno. Diga ahora mi casa, ¿qué le va a enseñar a mi casa? A decir que para siempre es su misericordia, que Jesús está en mi casa y que su misericordia está ahí, que su misericordia dura para siempre. ¿Quién le va a enseñar a mi casa? Yo. Si eso no comienza por mí, yo voy a esperar que lo haga mi esposa o que lo haga mi hijo, tal vez no pasa. O tal vez sí, y lo hacen mejor que yo. Pero yo debo comenzar por mí y decir para siempre, es la misericordia del Señor y su misericordia está en mi casa. ¿Cuántas veces al día usted se queja o reniega acerca de lo que tiene? ¿Y por qué no cambia eso para decir, Señor, aquí en mi casa está tu misericordia y tu misericordia dura para siempre? Tu mano está extendida, tus ojos están sobre mi casa. Cambiemos el pensamiento por la palabra de Dios. Y dice, versículo 5, desde la angustia invoqué a Jah, y él me respondió, Jah, poniéndome en ¿qué? En lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Miren cómo estaba el escritor, el salmista. Dice, las naciones me rodearon y me asediaron. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Dice, versículo 14, mi fortaleza y mi cántico es ¿quién? Jah. Y él me ha sido por salvación. Usted se preguntará, ¿qué es Jah? Jah es la abreviatura o la raíz del nombre de Dios, ¿sí? Por eso decimos aleluya. O sea, ese Jah es como ese ya, alabado sea ya, alabado sea Él. Entonces dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos.
La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace valentías. No moriré, sino que viviré y cantaré las obras de Jah. Dice versículo 25. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar. ¿Cuándo? Ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. ¿Qué están diciendo? Bendito el que viene. ¿Y quién es el que viene? ¿Yo? ¿Yo soy el que vengo? ¿Quién es el que viene en el nombre del Señor? Jesús. Y en la casa, desde la casa del Señor lo bendecimos. Bendito el que viene en la casa del Señor. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y entonces, si volvemos a Mateo capítulo 21, ya para terminar, dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Por qué? Porque delante de Jesús y detrás de Jesús había una multitud que venía exaltando, que venían gritando, que venían celebrando que el rey había llegado, el rey que prometió el Señor, el rey que había prometido su Dios, el rey que estaba escrito, el que Zacarías dijo que era un rey justo, bueno, y que venía a salvarlos, había llegado y ellos llegan emocionados. Pero cuando llega a la ciudad de Jerusalén, entonces le preguntan. Versículo 10: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿y este quién es? ¿Quién es este? ¿Se acuerdan que esa era la pregunta con la que comenzamos? ¿Quién es este? A través de la predicación he mencionado algunas características de quién es Dios y lo que hace, de cuál debe ser nuestra relación con Él. Pero hay tres palabras que están en este pasaje que nos hablan acerca del Señor, de quién es Jesús. Versículo 3. ¿Qué nos dice el versículo 3? Que quién es Jesús. ¿Alguien me lo puede decir? Dice: y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor lo necesita. Jesús es el Señor, es el dueño de todo, a Él le pertenecen todas las cosas. Juan capítulo 1: por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho le fue hecho. Usted le pertenece al Señor, así no lo reconozca. Usted no reconoce a Dios, a Jesús como Señor, no hay problema, Él sigue siendo Señor. Pero su relación se va a ver chocante contra el Señor de su vida, contra el Señor. Y eso es lo que quiere el príncipe de este mundo, que usted y yo nos opongamos al Señor, al dueño, al rey, al que nos amó con amor eterno. Entonces lo que nos está enseñando esta palabra es: el Señor lo necesita. Versículo 5 nos está diciendo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. Aquel que tiene el poder, la autoridad, la potestad, ¿para qué? Para salvarnos, para gobernarnos. Por eso oramos en el Padre Nuestro que decimos: venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como se hizo en el cielo, hágase aquí en esta tierra. Usted y yo fuimos creados del polvo, usted y yo somos esa tierra donde la voluntad de Dios se debe hacer, no es el mundo. Es aquí en el corazón, es aquí en nuestra vida donde el Señor debe gobernar, donde Él es el Rey. Es este cuerpo que debe exaltar y glorificar el nombre del Señor. Es este vaso de barro que debe estar dispuesto a la presencia del Señor. Y la tercera palabra que nos dice, versículo 11: y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Se acuerdan de Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De allá que va a salir algo bueno? Eso es lo peor de lo peor de lo peor. Allá en Nazaret, los más pobres, los que se la pasan con malas compañías, con los gentiles, de allá no puede salir un profeta del Señor. De allá no se puede levantar un hombre que hable la palabra de Dios. No, de allá no puede salir.
pero de allá fue llamado el Hijo de Dios. Jesús no nació en Nazaret, Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y de allí surgió, de allí llevó la palabra. Y nos está diciendo la tercera palabra acerca de el profeta. ¿Y qué era un profeta para el pueblo? Aquel que venía y traía el mensaje del Dios que los amaba. Que era un hombre ungido por Dios para dar sus palabras. Y el propósito de las palabras del profeta es atraer al pueblo a Dios, hacer volver al pueblo al Señor. Es dar a conocer quién es Dios y que el pueblo sea corregido, sea exhortado, sea animado a volverse a su Señor. 3 palabras en esta porción que nos hablan de Jesús como el Señor, como el Rey y como el profeta. Ante esta verdad, ¿cuál es su decisión? ¿Lo rechaza o se acerca? ¿Se opone o le cree? Se arrodilla y le canta con todo su ser diciendo: sálvame, rescátame, restáurame ahora, hazme prosperar ahora. Tú eres Dios y tú eres Señor y tu palabra es verdad. O digo: ¿y quién es este? Aún sabiendo quién es este, aún sabiendo quién es este. O como dijo el Salmo 118, el salmista: mi casa dirá, el Señor reina. Mi casa dirá, las misericordias del Señor reinan para siempre. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.